Seguimos en la tertulia de este jueves 1 de febrero de 2024. Estamos con Alberto Volonté, Esteban Valenti, Gloria Robaina y Bruno Gili. A mediados de enero, la policía estuvo a punto de detener al narcotraficante de Villa Española, Gustavo Albín, que esta semana se entregó voluntariamente a las autoridades y fue formalizado por homicidio agravado. En aquella ocasión, Albín fue divisado durante un patrullaje, pero un grupo de personas salió a defenderlo, lo que obligó a la policía a replegarse. El episodio salió a la luz este martes, durante la audiencia en la que la fiscal Adriana Edelman pidió la imputación de Albín. La magistrada utilizó ese hecho para justificar el pedido de prisión preventiva, ya que advirtió se trata de un delincuente muy peligroso. Así lo explicó ayer la doctora Edelman aquí en Perspectiva. En el momento de discutir sobre la medida cautelar, yo pedí la prisión preventiva y la defensa solicitó la prisión domiciliaria con el argumento de que él se había presentado voluntariamente. En ese marco de la discusión, nosotros sostuvimos que hubo que hacer varios allanamientos a los efectos de poder ubicar a esta persona y poderla detener. En uno de esos, de una vigilancia previa a un allanamiento, efectivamente la policía había visto a Albín en el interior de su casa y evidentemente no se puede proceder a la detención cuando una persona está dentro de un domicilio. Entonces, en ese marco sí vinieron algunas personas, hombres y mujeres, gritando y amenazando, y en ese momento la policía no podía formalizar la detención, primero porque estaba dentro de un domicilio, y segundo porque a veces el accionar de la policía tiene que ser proporcional, racional, así lo establece la ley de procedimiento policial, y bueno, a veces hay que preservar también la integridad de la gente del barrio o de quienes estuvieran ahí en aras de que no pase a mayores. Edelman dijo que habitualmente cuando alguien es requerido y justo ve a la policía, intenta fugarse. Pero en este caso, el ambiente en Villa Española, explicó, estaba más embravecido de lo normal, lo que llevó a la policía a replegarse. La fiscal explicó que la investigación de este tipo de casos es muy compleja, ya que la justicia no puede acceder a pruebas de calidad debido a que los testigos dan información parcial por temor a ser identificados o no quieren declarar por miedo a represalias. Ayer Telemundo citó un reporte de la policía que confirma que los efectivos debieron dar marcha atrás antes lo que eran las amenazas que estaban viviendo para evitar un mal mayor, dijeron. Albín es integrante de una de las bandas de narcotraficantes que operan en Villa Española. El martes fue formalizado por el delito de homicidio en calidad de autor por un hecho ocurrido el 30 de noviembre del año pasado, el asesinato de Ezequiel Barrios Suárez, miembro de la otra banda instalada en Villa Española, rival de la que integra Albín. Antes de entregarse este lunes, Albín estaba siendo buscado como sospechoso de ese crimen. Además, es el padre del niño de 8 años que murió por un balazo que recibió en el pecho cuando llegaba a su casa el 18 de enero en Malvin Norte. Se presume que ese ataque, en el que perdieron la vida el niño y un joven de 25 años, estaba dirigido a él como represalia por el asesinato de Barrios Suárez. Bueno, ¿cómo vieron este hecho? ¿Cómo vieron esta discusión que se dio en torno a, cómo procedió la policía, las explicaciones que dio la fiscal? Vos leíste un texto que, discúlpame, es parcial. A ver. Poner en el texto que obligaron a la policía a retirarse, discúlpame, es incorrecto. Los amenazaron y los policías se fueron. Y se fueron y al rato vino un operativo que no detuvo a nadie. Yo estaba citando las palabras, ¿cómo lo explicó la fiscal? No, bueno, por eso te digo, la fiscal explica la cosa de una manera que está equivocada, punto. No podemos aceptar la imagen, la señal. Pero vos estuviste ahí, Esteban, no, en ese momento no estabas en el... Disculpame, pero ¿sabes qué pasa? Yo, como todos los que estamos acá, veo películas de policía. Y un gesto de ese tipo en cualquier lugar es un repliegue, es una retirada absolutamente inaceptable. Bueno, pero ahí había otro elemento, Esteban. ¿Sí? ¿Cuál era? Que es el hecho de que salen 8 mujeres. No, 8 mujeres. Bueno, no, espera un poquito. Primero fueron 8 hombres los que se enfrentan con la policía y todo lo demás. Porque esta es la aplicación que está dando, en distintos medios que lo he visto y lo he leído. Y después salen 8 mujeres
a increpar a la policía. Y es ahí cuando el jefe de la operación dice, en estas condiciones no puede seguir el operativo. Me parece una decisión, en ese caso, razonable. Según informó ayer Telemundo, dice el informe citado de la propia policía, dice, al momento de divisarlo, Albín estaba rodeado por 8 hombres. Estos increparon a la policía que pasaba por el lugar con insultos y una amenaza. Me están buscando ustedes, manga de perros, los Suárez mataron a un niño, ahora sí se va a pudrir Villa Española, y váyanse de acá porque los voy a matar a todos, decía Albín. En ese momento, los efectivos actuantes solicitaron apoyo para el arresto, pero antes de que llegaran los móviles, Albín ingresó a su casa junto con los 8 hombres que lo protegían. Luego, desde adentro de la vivienda, comenzaron a arrojar botellas y piedras contra los policías. Inmediatamente 8 mujeres salieron de la casa y comenzaron a insultar y agredir a los agentes. Para evitar un mal mayor, nos replegamos de la zona, señala el informe policial sobre el evento. Al día siguiente, el personal de homicidios allanó la vivienda en busca de Gustavo Albín, pero no logró ubicarlo. ¿Por qué no estamos discutiendo eso? Porque no es lo habitual. Discúlpenme, no es lo habitual. La policía no se retira en esos casos. Porque además la policía uruguaya, en general, es una policía valiente. Es una policía que se la juega. Pero hay cantidad de casos de momento que la policía se retira. Hoy el reportaje a un dirigente sindical de la Guardia Republicana. Acabo de ver una foto donde se ve un efectivo de la policía uruguaya armado con la mejor arma automática, fusil de asalto israelí que existe hoy en el mundo. ¿Está claro? Que no lo tiene casi ninguna otra policía. Que cuesta muchísimo más que una R-15 americano, que cualquier arma de ese tipo. Por lo tanto, no es que estamos hablando de alguien, de una policía desarmada. Tiene los problemas gravísimos que tiene, que decía la Guardia Republicana. Pero les quiero decir una cosa. Todos vemos que el combate al delito en todos lados, en este caso al narcotráfico organizado, en una de las principales bandas, que puede traer 8 mujeres, 8 hombres, lo que sea, pero no te replegás, porque la señal ante la sociedad. Por eso tienen que salir a explicarlo. Y la señal ante los delincuentes no es buena, en absoluto. Era perfectamente posible que hubiera un repliegue táctico de pocos metros, ¿tá? Y después viniera la pesada, como tenía que haber ido, ¿tá? Y entonces no fue, y por eso lo están explicando. Porque si fuera tan natural, si fuera tan lógico, no estarían explicándolo. El ministro no estaría hablando. Todos no estarían explicándolo. ¿Está ¿Qué claro? dicen los demás? Yo voy a citar simplemente Charles Carrera, exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, ayer justamente escribió sobre este tema, dijo, como oposición entendían injustificado que a veces la policía tuviera que retroceder. Era fácil decirlo de afuera y sin conocimiento, escribió, y acusó al gobierno ahora de no cumplir y de mentir. Pero digo porque no es la primera vez que se da este tipo de situaciones, yo estoy en contra y siempre. que lo vemos que se da esta discrepancia incluso política. Y además, ¿no? Con Yo inteligencia vos mandás al personal en un patrullaje. Hoy, con el desplazamiento que hay en la ciudad, vos tenés que tener en 10 minutos todas las fuerzas necesarias. ¿Ah? A ver. Sí, a ver, yo obviamente soy un absoluto ignorante sobre operaciones policiales, digamos, y atención, o sea que es muy difícil opinar. Yo creo que hay un tema más de fondo, de talante, que sí me gustaría señalar, es que el tema es muy complejo en términos de hoy la negociación con cuál es la mejor. Si uno mira cualquier academia, y de hecho en esto sí, porque trajimos y de hecho ustedes creo que lo entrevistaron, trajimos 2 expertos internacionales sobre narcotráfico a hacer unas actividades en el marco de un think tank que estoy vinculado, y ellos explicaban que el debate en el mundo hoy está planteado entre negociar o no negociar con todo este tipo de gente. Es un tema muy complicado, porque el sistema político dice, cuando tiene que negociar, ¿cómo hago para explicarle a la ciudadanía que tengo que negociar para contener la violencia? ¿No? Y entonces analizan por qué en Argentina hay menos muertos que en Uruguay, por qué acá está más disperso y en Argentina eso no ocurre, y todos tienen la percepción que en Argentina hay más narcotráfico que en Uruguay. Entonces, es un tema muy complejo, y yo creo que me parece, yo estoy viendo cierta madurez en el sistema político en cómo lo está discutiendo. De hecho, creo que este gobierno ha cambiado, se arrancó con todo fácil, lo decía la otra vez en una tertulia anterior, arrancamos con no hay recreo, se acabó el recreo, y después pasamos hay orden de no aflojar, y no era un buen mensaje para el problema que estamos. Yo creo que Martinelli ha puesto un enfoque, desde mi punto de vista, muy interesante al tema, que acerca a otras posiciones,
con mucho trabajo técnico, como Sanjurjo y otra gente que está en la vuelta. Hay más académicos uruguayos que están estudiando el tema y me parece que por ahí hay una lucecita. Yo no sé cuál es la solución al problema porque es muy complicado. Sobre el hecho concreto, a mí lo que sí me consta en Villa Española, me consta porque bueno, la recorro, visito, porque tengo familiares en la zona, que ha habido un cambio radical los últimos 2 meses respecto a la presencia policial. O sea, es como que entraras a una zona increíble, digamos, lleno de policías, de los carros, no sé cómo se llaman, yo no conozco nada de armas, sí. Eso blindado negro, o sea, hay una actividad que se fue y ha bajado de alguna manera esta violencia, pero obviamente controlan, o sea, le da cierta tranquilidad, pero no puede ser la solución de fondo, porque nosotros no podemos tener la ciudad inundada de carros y de policías todo el día. Entonces yo creo que el tema de discutir, y yo no estoy dando una opinión final porque no lo conozco, es que me parece que sí tiene zona razonable este tema de que hay que necesariamente ver cómo se gestiona con distintas políticas alternativas este problema. Como muy bien han dicho ustedes acá, no podemos seguir con el país con más presos del mundo, no podemos seguir que las cárceles no se resuelvan. O sea, hay un montón de problemas que hay que poner en la agenda. Sobre el hecho puntual que se retiraron o no puedo opinar, no lo sé. La verdad que nunca estuve en una operación de esa, ni cerca ni lejos. No me animo a opinar por lo que veo en televisión, digamos. Pero bueno, es una incapacidad mía sobre el tema en puntual, ¿no? Que es lo que ocurrió. Después está el tema que dice de noche, no sé si como es de noche está en la casa, es otro que dice la doctora, si eso es un impedimento o no. Sí, bueno. Porque estaba de por medio la orden de allanamiento, ¿no? Que no ha quedado toda la noche rodeando hasta que hiciera la luz, digamos, pero bueno, no sé, por sentido común. Dicen no que bueno. Aparentemente se fugó por las versiones, ¿no? Que se fugó por uno de los pasadizos aparentemente que tiene la casa. Bueno, eso está por verse porque no está claro el panorama en ese sentido. Alberto. Ay. Siempre hay que poner un poco de humor, o por lo menos lo que yo pienso que es el humor. A veces decía hoy temprano, Gloria, me llaman de la producción para participar y yo prefiero a veces quedarme a escuchar. Y hoy me hubiera gustado escuchar, porque he escuchado cosas muy interesantes. Entre otras, un cambio de ideas entre la moderadora y el panelista, que la verdad me resulta toda una novedad. Lo que yo he visto que en realidad hubo un informe objetivo. Después, desde que yo recuerdo que se creó en Perspectiva, me fascinó, porque ahí los escuchaba, a José Claudio Williman, a Maggi, aquellos fenómenos. Es que en realidad, a tantos, me olvido de muchos, es lo malo de nombrar, que en realidad que nos escuchan mucho, como tú decís, Esteban, mucho más de lo que uno imagina. A mí a veces, que ya por mi edad y por otros motivos no me reconocen, me dicen, lo reconozco por la voz. No puedo creer. Bueno, como uno no se... mujer, ¿no? No. A mí me lo han dicho también. Yo en realidad... No, esa cosa. Pero hay algo interesante, y lo decía Bruno. En realidad, hablar de estos temas es muy difícil, pues son muy complejos. Y ninguno de los que estamos acá, y muchísimos más, saben cómo se resuelven estos temas. Es cierto, vinieron aquí y ya se está pegando una vuelta de llamar a técnicos especialistas, o como se vuelve a analizar si este servicio del gobierno de Estados Unidos, la DEA creo, la EA como se llame, venga. Quiere decir que este tema de la inseguridad global empieza a tecnificarse. No sé si te interpreto correctamente, Bruno, es decir, a encontrar caminos donde más que se acabó, terminó el recreo. No, esas son afirmaciones retóricas. Lo que hay que ir es al fondo del asunto. Y uno de los temas que me fascinó, no me preguntes, por favor, Tano, dónde lo leí, ni dónde lo vi, porque no lo recuerdo. Y además, porque me lo contó alguien que sabe. Yo escucho a mis 84 años y aprendo. Que ya el tema de la seguridad, es decir, la delincuencia común, se empieza a separar del tema del narcotráfico. No porque el narcotráfico no cometa delitos, sino que la manera de combatir al narcotráfico es muy diferente de las formas en que se combatía a la delincuencia en general. Y pusieron el ejemplo, a mí que me cautivó, quien lo decía, que cuando en Estados Unidos declaran la ley seca, allá en 1930 y pico, cambiaron los ejes del combate al delito.
Y durante muchos años, hasta que se abolió la ley seca, donde creció el gangsterismo y las familias y todo eso que hemos leído en novelas, en películas, pero que también está en el relato de la vida real, nada menos que de Estados Unidos, se cambió el eje y se terminó con un espacio de delitos. Creo que estamos en las puertas de que se va a empezar a mirar el narcotráfico y líneas de combate. Ahora acá se trató de un tema. Si la policía hizo bien o no en replegarse, creo que es la palabra que se utilizó, replegarse. Yo creo que hizo muy bien. ¿Por qué? La policía demostró profesionalismo y dentro del profesionalismo la policía tiene que evaluar en el momento la relación de fuerzas, es decir, 8 hombres o 8 mujeres, no importa. Me dicen no, y yo estoy armado. Con ese aparato, yo no entiendo de armas. Hay distintas versiones. Edelman dice que hay versiones de policía que dicen que estaban armados. Pero de todas maneras, vamos a aceptar. A mí me encanta a veces, no polemizar, pero decir, acepto. No estaban armados. No estaban armados con esas armas. Está, no me vuelvas loco. Bueno, estaban armados, no estaban armados. Armados están siempre. Estaban como Glock, seguro que tienen. 30 como tiros. Tú digas. Pero lo cierto es que la policía tenía que resolver si enfrentaba. Para mí no hay diferencia de sexos, si hombres o mujeres, seres humanos. Y eran 8 que protegían a ese señor. Y dijeron, vámonos. ¿Por qué? Porque con armas o sin armas, si no nos replegamos, esto termina muy mal. Y seguramente no iba a terminar muy mal también para los propios policías que iban a tener que actuar ante la resistencia a un arresto. Iban a haber daños que se llaman colaterales, es decir, mujeres o hombres que podían ser dañados o podían llegar a haber tragedias. Habían niños en el barrio. Así que la policía, y esto es bueno recordar, tiene en la larga historia de cómo han actuado los sistemas de seguridad uruguayos, muchas veces la llamada palabra replegar no es replegar, es la profesionalidad. Ojalá siempre la policía midiera la relación de su fuerza con la que está. Bueno. Y tiene que haber, y termino acá, una proporción. Ese es un tema muy delicado y de mucha profesionalidad. Yo creo que en este caso la policía actuó con mucha profesionalidad, con mucho criterio e hizo muy bien en replegarse. Yo si hubiera el ministro era del Frente Amplio y pasaba este episodio, lo hubiera criticado igual. La policía se puede replegar de muchas maneras. Esto fue una retirada, y así se habla. Y por lo tanto... Por eso fue nuestra discrepancia con Esteban, porque por eso se está discutiendo. Puede haber muchos episodios en que se repliegue la policía, pero no, esto es otra cosa, por algo lo estamos discutiendo acá. Pero Esteban, quiero hasta hacer en la guerra, fue un repliegue táctico, prueba de la... Claro. Y no importa el gobierno... Bueno, escuchamos a Gloria todavía. Y después otra cosa, la última, ya que trajo la ley seca. La ley seca tuvieron que crear cuerpos especiales para pelear. Pero ahí nos vamos. ¿No? Pero voy a hacer un solo comentario. En 50 años de lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos, nunca se encontró un cártel. Y es el principal consumidor, el principal distribuidor. Están afuera. No, mentira, están en Estados Unidos. Es decir, sin Estados Unidos, el mercado mundial de la droga está armado a partir de Estados Unidos. Y porque nunca se encontró y la compran. ¿Y quién te crees que la distribuye? Bueno, pero volvamos al tema del repliegue o no repliegue. Sí, yo con relación al repliegue lo que entiendo es que son tácticas que en este caso en la guerra se aplican, en los enfrentamientos más importantes se aplican, en las luchas con distintos enemigos se aplican. Entonces, digo, yo no voy a discutir específicamente esa cuestión. Lo que sí me parece
es que, yo te digo, escuché hoy la entrevista al presidente del sindicato de la Guardia Republicana y te daban ganas de llorar amargamente, porque digo, lo que él haya dicho, más allá de los intereses concretos que pueda tener un sindicato o no, y que siempre la crítica, que bueno, esto es tan sindicalizado, creo que el derecho a la sindicalización obviamente lo tienen, por más que estén sujetos a jerarquía. ¿Por qué? Porque me parece que esto tiene que ver con lo que discutimos la semana pasada sobre si los militares en la calle o los no militares en la calle, si alcanza con la policía o no alcanza con la policía. Si estamos hablando del cuerpo de la republicana, que es el específicamente, se supone, preparado y capacitado para enfrentar el tema del narcotráfico, porque también no nos olvidemos esto, digo, una cosa es la represión del delito, una cosa es el tema de la seguridad, una cosa es, y acá estamos en el tema clarísimo del narcotráfico, y uno oye los comentarios de este señor, y realmente yo siempre, me dirán que siempre vuelvo al pasado, pero vuelvo a decir lo mismo, y en esto te contesto, Esteban, a veces no es la tecnología. Cuando en el año 98 se instala el primer programa de seguridad ciudadana en Uruguay, en la órbita del Ministerio del Interior, muchísimas de estas cosas se discutieron. Obviamente la situación era totalmente distinta. Aquí empezábamos con el tema de la pasta base. No estaban instalados ni los capos que se descubrió que estaban viviendo en Uruguay, ni lo que estamos viendo hoy de guerras entre bandas y todo lo demás. Pero claramente, digo, ya ahí la discusión era cómo estábamos o no preparados. Bueno, allí hubo una cantidad de programas, una cantidad de acciones que iban en la línea de capacitación de la policía y dotar a la policía de todo lo que necesita para ser una buena policía y cumplir su función. Desde la función de inteligencia, que es absolutamente importante y necesaria y esencial para este tipo de cosas, hasta lo que hace a su propia operativa. Entonces, insisto, te voy a decir más, Romina, estuviste muy bien cuando le preguntaste el tema de los salarios. Yo creo que históricamente este país tenemos una deuda inmensa con la institución policial. En la nota que hizo Emiliano decís temprano. Sí, pero creo que hablaste... Yo pensé... Pero no, una pregunta concreta, perdón, eso fue un lapsus. Pero escuché. Eso que han mejorado... muchísimo. No me interesa. Lo que te quiero están decir, por abajo de lo necesario. Pero lo que te quiero decir, Esteban, hoy los maestros y los policías en el Uruguay están mal. Más allá de los buenos aumentos, y en esto lo reconozco, que se han hecho durante los gobiernos del Frente Amplio, porque eso es verdad también, los aumentos que cualquiera de los dos... pero digo, concentrémonos en el tema policial. Entonces, que tienen carencias de locomoción, que tienen carencias de los lugares donde están, donde viven, donde se quedan, que tienen carencias de cosas. Los suicidios, ya en el 98, era un problema. Ya en el 98, esta era una acción que se debía implementar con personal capacitado que los acompañara, que los apoyara. Entonces, quiero decir, eso que fue una excelente semilla de innovación en el tema de fortalecimiento de la policía, en sus salarios, vuelvo a decir, en su capacitación, en su formación, en el orgullo de sí mismos. Porque yo nunca me olvidaré lo que en ese momento me decía el director de la Escuela Nacional de Policía, con todos los esfuerzos que él hizo, y hay una cuestión muy específica para que se capacitaran cada vez más, para que tuvieran cada vez más herramientas. Llegamos en ese momento a hacer un convenio con la Facultad de Derecho para que aquellos funcionarios, estoy hablando de los... lo que hace a los oficiales de policía, pero si vamos a la capacitación de lo que hace al personal, bueno, de tropa me sale, pero no ese es el término. Subalterno. Subalterno, es terrible. Entonces, quiero decir, y no les damos seguridad, o sea, cualquier profesional en esto tiene que estar respaldado, no solo por la institución, no solo por el Estado en este caso, sino por las herramientas, porque tú decías, este fusil de la foto de última generación que lo está usando en este momento el ejército israelí.
no es dándoles ese tipo de cosas. Yo lo lamento, pero digo, acá mejoremos el instrumental de armamentismo, pero pongamos de una vez por todas el tema del fortalecimiento de la policía en el Uruguay, en la cual no vamos a necesitar, si esto realmente se toma en serio, no vamos a necesitar aquí que si vienen los soldados no vean si patrullan o no patrullan, si eso de alguna manera va a hacer que alguna gente se sienta cosa y entonces se disminuye. Pensar que en el 98 discutíamos lo de la sensación de inseguridad. Hoy la inseguridad está instalada absolutamente y por este tipo de cosas. Entonces, más que nunca esto, y yo apelo, a nuestras autoridades, a la gente que está, ese programa, y esto no me lo tomen como una crítica política, pero digo, ese programa, terminado el gobierno de 2004, el gobierno del Partido Colorado en el 2005, o sea, febrero de 2005, a mí me tocó cerrarlo. Teníamos ya incluso negociada la segunda etapa, porque las acciones que se estaban implementando eran acciones que realmente estaban dando resultados. Y además con unas conexiones impresionantes con la ANEP, con organizaciones no gubernamentales. Digo, fue excelentísimo. Bueno, ese programa durante 15 años se murió, alguna gente quedó suelta por ahí, y lo único que quedó fue el observatorio porque después los gobiernos siguientes no tomaron ninguna. La policía comunitaria, digo, yo me acuerdo de experiencias que hoy día, si las hubiéramos seguido profundizando, no sé si estaríamos en otra situación, pero tendríamos a la policía mejor preparada para esta realidad. ¿Les queda algún punto Recuerdo sobre muy esto? bien todo eso. Operti era el ministro Claro. del Interior. Él lo negoció. Y a veces en estos temas se cree que uno entra por el lado de la política porque era tal gobierno, tal otro. Totalmente. Porque, y comparto todo lo que tú decís, los maestros pésimamente pagos y los policías pésimamente pagos vienen casi del fondo de la historia en nuestro país. No, los maestros no. No. Yo tengo maestros por todos lados y hubo una época que los maestros en este país, no el gobierno del frente, que subieron bastante. Antes, durante Pacheco, mirá lo que te digo. Así que no digamos esas cosas porque Está bien. los maestros. Yo empecé a ejercer la docencia. Mi en los suegra era 70. maestra y tenía tapado de piel. No, bueno, pará. está bien. Pero bueno, los costos de vida. Esteban, Yo empecé a ejercer la docencia en los 70, pero Esteban. está bien. Nunca fueron buenos. No, pero Déjame los que te maestros diga. estaban con una proporción totalmente diferente de lo Pero que- esto estamos Eso citando es los posible. sueldos a Bien, cuento de que bien, van a los lugares más vulnerables y están en este tipo de situaciones como la que estamos en narrando en realidad, Española. Volvamos. estábamos analizando Qué bueno que no algo. Esteban me explica que él conoció maestros en periodos muy bien pagos. No, muy Seguramente. bien, no. Bueno, Pagos normalmente. Podían vivir una canasta familiar. Vivían como La clase decís tú. media. Vivían como decís tú. Yo, a mi edad, conocí, porque tenía, desde mi tía Ofelia, profesora de filosofía, Ofelia Berro, familiares, todas las volonté fueron maestras, tanas, hijas de inmigrantes, revolucionarias, coloradas, ballistas, libres, garibaldinas. Y eran maestras, había que ser maestra, o médica, como Luisa Volonté, que se casó con Albo y demás. Bien, fue otro país. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenés razón, Esteban. Dada. Bien. Ahora están muy mal pagos. Por lo menos me voy a atrever a decir, por Esteban, los últimos 30 años. Muy mal pagos. La policía también. Pero hay algo que va de la mano, que es la formación, la capacitación con el mejor salario. Y eso que arrancó en el año 98, y yo recuerdo a Didio Partey porque por circunstancias que nunca hablo, me tocaba estar cerca de todos esos temas y hablaba mucho con Didier, que además, otros ministros que lo sucedieron, que inclusive terminó uno siendo candidato a la presidencia de la República, era porque en ese tiempo las políticas dentro del Ministerio de Interior están dando tantos resultados que a un candidato se le seleccionó
por haber sido con un ministro del resultado atroz. Terrible. Bueno, claro. ay, Pero eso es otra historia. Bueno, pero Sí, volvemos a Villa resultado Española y la atroz. situación que Si estamos vos discutiendo. mencionás la soga, mencionás el colgado. Pero No, está pero bien. Esteban, lo que está Pero diciendo lo que en materia pasa- de opinión pública, Gracias, había una gracias. concepción Sí, sí, del sí. Ministerio Gracias, del Interior, Gloria, lo que pasa de es la que- policía y del propio Lo que pasa ministro, es que era yo muy yo bueno. no hablo tres de votos. sogas ni Y era un gran colgados. Estoy de acuerdo. estoy Yo de no acuerdo. hablo de sogas ni colgados. A veces, y en esta mesa que nos vemos las caras se expresan y eso es muy bueno. Sin duda. Entonces, lo que uno dice, que a veces nos vamos por las ramas, no, vamos a lo central. Estamos en el centro. Y acá lo importante, que es lo que piensan los que nos escuchan, no nosotros, se habla de la necesidad de una gran tecnificación que va para todas las cosas. Se habla de una mejor remuneración que va para todas las cosas, pero se va con una responsabilidad enorme para los gobernantes que no han sabido todavía cumplir ni con una cosa ni con la otra. Ni hemos logrado formar cuerpos técnicos capacitados para las grandes negociaciones, ni hemos logrado que dos cosas que los uruguayos hemos considerado ilegítimamente, que es nuestro patrimonio, nuestra educación, se deteriora, aceptémosla. ¿Por qué? Culpa interna, esa no es externa. Y la inseguridad viene por muchos factores, pero entre otras cosas no la hemos combatido porque los planes que se iniciaron en el año 98 lo tengo presente y nadie habla de eso, Gloria. Recién tú lo recordaste. A ver, Me alegro Alberto. que lo hayas dicho. Bruno. Sí, no, bueno. Sí, a ver, me pasa que derivó desde si estuvieron bien o mal, que ya di mi opinión sobre ese TV, a discutir sobre la política pública. Yo creo que discutir el problema de convivencia, poner un nombre de seguridad en Uruguay hoy y arrancar por la policía, desde mi punto de vista, es un error. La policía es el Absolutamente de final acuerdo. del iceberg de lo que uno ve. O sea, la acción Solo de un la policía. instrumento. Entonces, acá tenemos problemas de incentivos, del desarrollo de la economía, de la sociedad, las políticas públicas que han, no por mala voluntad, han perdido la perspectiva de la propia dinámica que fue generando el desarrollo económico en Uruguay del siglo XXI y de lo que pasa en el resto de América Latina, por eso es que en Uruguay nunca nada va a llegar y todo llega al final, demora, pero llega, lo bueno y lo malo llega. Entonces el Estado necesita. Y acá tenemos lo que uno percibe cuando ustedes hablan del tema de la policía, de los maestros, es que si uno mira las reformas del Estado del 90 para acá, incluido todos los gobiernos, lo que ha tratado es fortalecerse, no los gobiernos, los ministerios centrales, sino ir construyendo alternativas para zafar al problema político que había que tomar decisiones. Entonces, se fortalecieron empresas públicas, la gente gana relativamente bien, me van a matar mis amigos que trabajan en empresas, pero en términos relativos al resto del Estado, me refiero, no capaz que el sector privado, un gerente de un banco público gana menos que uno de un privado. Si uno piensa en términos de las agencias, se crearon agencias, 10, 15 agencias tenemos, con retribuciones razonables, técnicamente competitivas con el sector privado. Y cuando uno entonces fuimos creando alrededor de las empresas públicas que eran sociedades anónimas, se va construyendo una estrategia que en algún momento puede haber sido lógica, capaz que muchos hasta apoyamos, pero claro, cuando uno lo mira hoy, lo que ha perdido capacidad de integración. Entonces tenemos que todo lo que es organismos centrales son muy débiles en términos de capacidades y de retribución, y hay un proceso de selección en el cual no es el óptimo tampoco del personal por un problema de incentivo. Entonces me parece que hay que discutir el tema de convivencia. Lo que me decía el director de la Y bueno, Escuela pensemos, Nacional con de Raúl Policía. Ramos fracasó ahora con todos los gobiernos, se va a tener récord con el querido amigo, porque ya no logra hacer la reforma del Dije servicio civil. eso la semana pasada. O sea, ha estado con todo y en todo el sistema político al final le dice mucha suerte, lo que haces está buenísimo, esto es el modelo inglés, esto sería Inglaterra, pero acá no corre y al final va a pasar otro quinquenio y no termina. Supongo que, no sé si volverá a intentarlo al GUBEMAP. Entonces, creo que el debate sobre las condiciones de nuestras instituciones esenciales, la justicia, la fiscalía, la policía, los maestros, nos debemos un debate distinto sobre la organización del Estado respecto a estos problemas, porque la policía al final, insisto, es llega después que cometió un delito, ¿no? Puede hacer prevención, obviamente, y prevenir, pero prevenir delitos, pero no trabaja sobre por qué se producen esos fenómenos de segregación, de concentración de delitos en esta zona, de marginación. Hasta las intendencias tienen responsabilidad, en particular las de las regiones más grandes poblacionales, por sus políticas hasta de transporte. Gonzalo Márquez ha hablado muy bien. O sea, hasta la política de transporte puede generar distorsiones en el cómo se va segmentando la sociedad y se van generando, digamos, guetos que no nos ayudan a nada. Entonces, es un tema muy complejo para discutirlo en un rato,
Pero no era mi intención, pero como... Es un tema ideológico, perdóname que te diga, porque yo lo que creo es que aquí la visión de la izquierda sobre la policía siempre fue prejuiciosa y sigue siendo prejuiciosa. Bueno, el mismo prejuicio y que tiene el gobierno cuando dice que se paró el recreo y es un problema de reprimir. Pero estamos hablando, problema, espera un poquito, yo no estoy hablando de represión, estoy acá hablando de los instrumentos del Estado para atacar determinados problemas. Así como tenés que usar determinados instrumentos del Estado para terminar con la pobreza infantil, que no la ha logrado suprimir nadie, ni ha hecho nadie políticas realmente efectivas para eso. Entonces, tú decís, como instrumento del Estado de represión es la policía. A mí que me disculpen, claro. Y aquí hay un prejuicio eterno de la izquierda con relación a la policía. Como hay una idea también histórica de la izquierda, donde los delincuentes, bueno, hay que tener cierta consideración, porque si analizamos el contexto social, la historia, totalmente de acuerdo. Pero acá son políticas sociales y económicas. Bueno, y en ese plano discuto ese tema. Pero en esa línea tendrían que haber, por supuesto, avanzado y tomado a entrada de la casa, no replegarse. Bueno, esa es tu posición, está la explicación. No, con relación a la explicación. Yo creo que es más complejo. No, perdóname, sigue siendo ideológico. Y te voy a decir más, tan ideológico, y voy a decir esto que va a generar un escándalo y que la gente se va a enfurecer. Pero aquí el narcotráfico no creció nunca, tanto como en los 3 gobiernos de frente. Porque te voy a decir otra cosa. Aquí se perdonan cosas. Es más, se justificó no cerrar las bocas de pasta base porque era un medio de vida para las familias más humildes. Eso lo dijeron dirigentes de tu fuerza política. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay, bueno, no sé si la tuya o no. No sé. Bueno, está la política de disculpame, pido aclaraciones, pido disculpas por eso, pero lo que te quiero decir, digo, viste que como acá siempre funcionamos por bancadas, entonces siempre nos toca la bancada de la coalición y la bancada del Frente Amplio. Supuse que estabas, digo, yo es la primera vez que tengo una mesa contigo, que además ha sido un gusto por el tipo de reflexiones y demás, pero digo, en esto también yo creo que tenemos que saber dónde estamos parados. Entonces, por eso es difícil, porque aquí las concepciones ideológicas y, ¿cómo te voy a decir? La oposición, porque no es que yo diga la represión, acá la policía va a solucionar todo. No estoy diciendo eso. No, claro. Lo que estoy diciendo es uno de los instrumentos para esto ha sido un instrumento totalmente abandonado, y esto por todos los gobiernos, y un elemento y un tema en el cual las concepciones ideológicas modifican mucho llegado el momento de la acción, así como el tema de las políticas sociales, donde mucha historia con la infancia y la pobreza, y realmente sigue siendo cada vez más escandaloso. Bueno, arrancamos por otro lado, que yo acepto absolutamente. Primero, los temas estos de la represión son temas profundamente ideológicos siempre. No hay manera de escaparse. Es más, nosotros empezamos muy mal. Y yo lo reconozco. Nosotros creíamos que bajando la pobreza, bajando la indigencia, bajaba la delincuencia. Que creyeron que la bajaban solo con insumos. Déjame terminar de hablar. Bueno, está bien, pero dando dinero no se baja la pobreza. Nosotros empezamos así. Teníamos efectivamente, por razones históricas, deformaciones en cuanto al tema de la policía, con una cosa que la quiero reivindicar. Nunca le dimos a la policía y a las fuerzas militares un papel excesivo en su accionar en la sociedad, que era un peligro. Nunca le pagamos a los policías con alimentos vencidos y tuvimos una huelga policial como tuvo el gobierno del doctor Herrera, Luis Lacalle Herrera, que tuvo los salarios más bajos de la historia de la policía uruguaya. Y acá no estamos hablando de sensaciones ni lírica, estamos hablando de plata. Le hicieron una huelga por eso. Entonces, segundo, la policía en el Uruguay aumentó sustancialmente su sueldo, aunque hoy siguen siendo, claro, 40 meses por abajo del aumento del costo de vida, bajaron también los sueldos policiales. Pero el gobierno del Frente Amplio aumentó tanto a la policía como le aumentó los sueldos a los maestros. Los equipó porque daban vergüenza, incluso comprensiblemente en el gobierno de Jorge Valle, porque no había plata para nada, y por lo tanto
cuando terminó en el 2005, la policía estaba en condiciones deplorables de equipamiento, de armas, de vehículos, de todo. Y entonces no pongamos todo, porque ahora la técnica es que todo pasó en los últimos 30 años. No, hay diferencia. Yo las critiqué y además en realidad participé en cierta medida de eso de que la policía... Después la policía se fue ocupando un lugar cada vez más importante y incluso más importante de lo que corresponde. Porque esto es con lo que plantea, la policía es solo un instrumento. En realidad un instrumento de otro nivel. Fundamental. Y yo estoy de acuerdo que tiene que haber una policía capaz de combatir frontalmente la droga. Y te voy a permitir decir una cosa. Nunca se dio en la historia del Uruguay una connivencia entre el poder político al más alto nivel y la droga. Nunca. Es decir, no hablemos de los pasaportes, de la filtración. Generado durante el gobierno de Tabaré Vázquez. A ver, mínimo, Alberto, para cerrar, pero mínimo, creció, por favor, porque estamos este gobierno tiene una relación con el narcotráfico que nunca tuvo ningún gobierno. Puros. Bueno, la verdad, creo que, no sé quién de ustedes dijo, tú, se ha tirado una bomba. Esteban, el respeto que te tengo me impide decirte que has dicho una barbaridad inconmensurable. ¿Cuál? A ver. Vincular a este gobierno con la droga es una barbaridad. Bueno, ¿y Marcet qué es? ¿Qué tiene que ver Marcet? No, nada. Porque otro ministro. No. Entramos en otro nivel. Ya Moravito lo dejaron ir. Nos están escuchando. No podemos discutir en este nivel. El señor Esteban Valenti da una opinión y en mi caso estoy absolutamente en contra. Digo que este ejemplar gobierno que ha hecho lo que ha podido con los instrumentos que ha tenido y que ha heredado y que siempre yendo a la policía porque alguna experiencia lo único que tengo me tocó, no por mejor, fue la vida pública. Mi vida fue la vida pública. Y como hombre dedicado a la vida pública, digo que todos, incluyo al Frente Amplio, en los 15 años de gobierno, han sido decentes, han enfrentado al narcotráfico y han enfrentado al delito y jamás ningún gobierno ha tenido una vinculación. Lo que acaba de decir Valenti es una barbaridad. Este gobierno es un ejemplo de capacidad de saber combatir el delito. Ningún gobierno en este país. Ningún gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tenía que por lo menos. Esteban Valenti, Gloria Robaina, Bruno Gili, Alberto Volonté, gracias a los 4. Nos vemos próximamente.